45,40 el dólar en el Banco Nación, 45,40 también en el Citi, 46 el Blue, el riesgo país 905. Ayer estaba todo esto por las nubes, hoy está un poquito más relajado, podríamos decirlo, pero hay que ver a costa de qué. Y para que nos explique todas las consecuencias que tienen estas turbulencias, tsunamis, como querramos llamarlo, del dólar y de la economía, estamos ya en comunicación con nuestro columnista económico Alejandro Otero. Hola Alejandro, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Gaby? ¿Cómo estás? Buen día. Buen día. Yo, bien, un poquito mejor que ayer. Ayer salí a comprar yerba, tardé, no sé, 10 minutos y volví. Había subido 50 puntos el riesgo país, 2 pesos el dólar, no entendía nada. Y sí, efectivamente, vemos estas turbulencias, estas subas y bajas tipo electrocardiograma del tipo de cambio que concitan la atención mediática y de mucha gente, por razones que son atendibles, porque sabemos que eso impacta sobre la vida cotidiana, pero a mí siempre me da un poquito de pena que no haya tanta preocupación por los problemas reales de la economía, ¿eh? El derrumbe catastrófico de la actividad económica, lo mires en el rubro que lo mires, ¿eh? Uh-huh. Si lo mirás en el comercio, es una calamidad. Si lo mirás en los medicamentos, es pavoroso, porque que se estén comprando menos medicamentos, ¿qué quiere decir? ¿Que la gente está más sana? No. No es eso, ¿no? Sino que al revés, la gente va a tener más dificultades para sanarse. Y muchos otros indicadores por el estilo muestran que el desplome de la actividad económica y su consecuencia inmediata sobre el empleo es catastrófico, es decir, que se nos está destruyendo la calidad de vida. Pero bueno, lo que concita la atención y las noticias es el tipo de cambio, y lo que muestra evidentemente esta turbulencia en el mercado cambiario es que el gobierno está en severos problemas, no ya con el conjunto del pueblo argentino al cual viene maltratando hace rato, sino con los pequeños grupos de poder económico a los cuales ha intentado representar y para los cuales ha gobernado durante todos estos años, ¿eh? Son los propios aliados del gobierno los que le están dando contundentemente la espalda, como empezaron a hacerlo, recordemos, hace un año, exactamente un año atrás, en abril del 2018, se producía un cimbronazo parecido a en el mercado financiero, que daba como resultado, ustedes se acuerdan, la sorprendente apelación, la sorprendente vuelta al Fondo Monetario Internacional. Y un año después, en manos del Fondo Monetario, estamos en la misma situación. Solo que estamos en la misma situación de turbulencia del mercado financiero, pero en términos de la economía real estamos mucho peor, porque este año no ha sido otra cosa que una debacle continuada de malas noticias en todos los indicadores que importan a la gente, Gaby. Sí, a ver, hoy ponele que estamos un poco más calmados en los números que vemos en las placas de los medios de comunicación, pero sabemos que las consecuencias igual ya están dadas, por así decirlo. Efectivamente, el daño está hecho. Un dólar a este nivel supone que en los próximos meses vamos a ver traslados a los precios. Habrá que ver hasta qué punto las medidas que llaman de precios esenciales, del congelamiento, logran contener o posponer los aumentos que inevitablemente se van a traducir desde el alza del tipo de cambio al precio de los alimentos, al precio del combustible, al precio de la energía y otros esenciales que hacen a la vida de la gente. Esta es la consecuencia inmediata, y por eso para los argentinos es mala noticia que suba el dólar, porque se traduce más temprano, más tarde, a los precios, y esto, como no... Ale, se cortó un segundito.
Me decías, más temprano que tarde a los precios, y esto tiene básicamente consecuencias en nuestra vida, y una de las consecuencias que ya sabemos va a ser el aumento de los combustibles, que genera un aumento absolutamente en todo después, ¿no es así? Sí, pero no solo los combustibles, Gaby, son los combustibles, las tarifas, los alimentos, todos los precios esenciales, producto de las políticas de este gobierno, se encuentran dolarizados. Algunos de derecho, es decir, los propios contratos del gobierno establecen la dolarización, como es el caso de ciertas tarifas y los combustibles, pero otros de hecho, como es el caso de los alimentos, porque el gobierno ha renunciado a las regulaciones que hacen que esto no suceda. Por lo tanto, de hecho o de derecho, la mayoría de los precios van a reflejar estos aumentos que venimos viendo en el dólar y que, como dijimos ya en columnas pasadas, no hay ningún motivo para pensar que la tendencia alcista, más allá que durante el día o de un día para el otro se puedan producir pequeñas modificaciones a la baja, la tendencia es al alza. Entonces, como la tendencia es al alza, insisto, la preocupación es genuina porque ese alza del valor del tipo de cambio, del valor de la divisa del dólar, se va a traducir al conjunto de los precios esenciales de la economía, deteriorando aún más la calidad de vida de la gente. ¿Por qué? Porque los salarios no alcanzan, al igual que otros ingresos fijos como las jubilaciones, los subsidios, la asignación universal por hijo, por ejemplo, no alcanzan a compensar esas alzas más allá de el refuerzo que está haciendo denodadamente el gobierno para inyectar en los sectores más afectados por esto, los sectores más humildes, un refuerzo de las asignaciones y de los planes sociales, como ya lo ha hecho en la elección de 2017, para evitar que este mal humor, producto de la debacle económica, se traduzca en las urnas. En el 2017 lo logró con cierto éxito. Vamos a ver qué pasa en esta ocasión. Exactamente. Bueno, en esta ocasión uno casi que puede preverlo, ¿no? Pase, hilando fino o no, lo que pasa es que el bolsillo de los vecinos va a estar cada vez más vacío y las deudas van a estar cada vez más altas. No, absolutamente. El tema del endeudamiento, la morosidad del cumplimiento de las obligaciones está creciendo notablemente. Lo podemos ver desde en el almacén de barrio, allí donde el almacenero todavía fía, hasta en los créditos de los grandes bancos o en el cumplimiento de los impuestos como el impuesto inmobiliario o la tasa de alumbrado, barrio de limpieza en los municipios. Esto del crecimiento de la morosidad es un dato elocuente de la economía y que muestra cómo la gente prioriza los consumos esenciales y no puede cumplir con el conjunto de las obligaciones frente a esta alza denodada de los precios que, insisto, no se ve acompañada por una compensación en los salarios y otros ingresos fijos. Esta es la realidad de la mayoría. En tanto, en el mundo de las minorías y de los que juegan al juego de los sectores financieros y de los que están detrás de estas turbulencias, que por ahí no está de más insistir, aunque puede resultar muy obvio, no es otra cosa que el resultado de la fuga de capitales, ¿no? Es decir, lo que está sucediendo, lo que se está viendo en el mercado, tiene como trasfondo, en gran medida, que hay un conjunto de actores concentrados que está optando por dolarizar sus activos y ponerse a buen resguardo por fuera del desenvolvimiento de la economía nacional. Se trata de eso. Y esta situación no hace más que empeorar la del conjunto porque el gobierno sigue liquidando los dólares que consigue vía endeudamiento para financiar esto que más de una vez hemos visto a lo largo de la historia de Argentina y volvemos a asistir a cómo el Estado financia con deuda pública la fuga de capitales, trasladando los costos de los beneficios que van a recibir unos pocos hacia el conjunto de la población a través de compromisos que después en algún momento habrá que cumplir. Y yo me pongo a pensar, porque esto es muy desesperanzador,
porque bueno, a ver, claramente por todo esto que nos estás contando es muy desesperanzador para el día a día de todos los vecinos, pero uno trata de siempre mantener el optimismo, de decir que hay una luz al final del túnel, y en caso de, por ejemplo, de que ya no esperamos que este gobierno cambie el rumbo porque lo vienen ratificando incansablemente, pero en caso de que haya un cambio de gobierno, ¿se podría llegar a dar una respuesta para con la gente? ¿Se podría alivianar de alguna forma rápida esto para el vecino promedio, para el que hoy está peleando el plato de comida? Efectivamente, sí. A ver, si bien va a ser muy difícil la situación que reciba el próximo gobierno, cualquiera sea, un gobierno con convicciones diferentes puede revertir esta situación, obviamente no en lo inmediato, pero puede empezar a llevar condiciones de mejoría para la mayoría, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Requiere hacerse otra política, requiere buscarse una política que impulse el crecimiento y no lo contrario. Esto creo que es el punto de partida esencial. Este gobierno cree que la solución a buena parte de los problemas que padecen los argentinos pasa por lo que vulgarmente se llama el ajuste, es decir, pasa por disminuir los niveles de consumo y de actividad económica para de ese modo adecuar lo que ellos entienden es la economía a lo que ellos entienden son sus posibilidades. Bueno, esta mirada, que es la que ha dominado el gobierno de Macri. Ahí no quiero ser inocente, Alejandro, en decir que este gobierno cree que la solución a nuestros problemas es el ajuste. Yo creo que en realidad la solución a que ellos maximicen sus ganancias es el ajuste, sabiendo de que eso no va a solucionar los problemas de la gente. No quiero quitarles la responsabilidad de la decisión política, porque es eso, en fin, al final de cuentas es eso, es una decisión política de poner la carga y el peso sobre los hombros del pueblo para que algunos la pasen bien. No, por supuesto, eso lo hemos dicho muchas veces, estas políticas benefician a unos pocos y sin duda el mejor equipo de los últimos 50 años fue una catástrofe para la mayoría, pero para unos pocos sin duda fue el mejor equipo en los últimos 50 años porque les hizo ganar plata como nunca. Pero respecto de la mayoría, en lo que pregona este gobierno, lo que entre comillas vende, lo que ha logrado que la gente crea lamentablemente, es que por esta vía se va a lograr una mejora. Y lo que está quedando claramente en evidencia. Recordemos que a lo largo de estos 3 años la discusión, al menos hasta el momento de llegar al Fondo Monetario, había un debate al interior del gobierno acerca de si el ajuste tenía que ser gradual o de shock, ¿te acordás? Sí. Y ese debate no terminó de saldarse, la cuestión se puso sumamente complicada y hubo que apelar al fondo, entonces de la mano del fondo vino el proceso de ajuste ya más coherente y contundente que estamos viviendo desde hace un año, con resultados que, como hemos dicho, no han hecho más que empeorar lo malo que ya estaba la situación, que había empeorado hasta hace un año atrás. Hoy los debates en el propio gobierno son otros, ¿no? Hay un sector que parece ser el que representa al presidente que dice hay que seguir así, hay otro sector salvaje que ve con muy buenos ojos que esto vaya a una crisis para poder favorecer su histórico proyecto de dolarización de la economía argentina, y hay otro sector preocupado por la continuidad política del gobierno que dice no, tenemos que desoír, tenemos que desatender algunas de las recomendaciones y de los compromisos con el Fondo Monetario, porque esto nos lleva al desastre. Esos 3 sectores debaten al interior del gobierno, Hola, Ale, se cortó un poquito. Ahí está. Bueno, mientras tanto recuerdo, estamos en comunicación con Alejandro Otero, nuestro columnista económico, básicamente en resumen, viendo que la variable del ajuste, de las decisiones políticas económicas de este gobierno siempre terminan siendo perjudiciales para la mayoría del pueblo argentino.
Ahí estamos de vuelta con vos, Ale. Sí, Ahí está, se había cortado un segundito. sí. No, estábamos diciendo que hay un tercer sector ahí que debate que dentro del gobierno que dice de continuar en el marco de los compromisos y llevando adelante la política del Fondo Monetario, esto lleva al desastre, en particular arriesga la continuidad del gobierno. De manera que hay al interior del propio gobierno que hay un debate acerca de cómo encarar la situación actual, ¿verdad? Ujú. Sí, ni siquiera ellos saben qué es lo que quieren hacer, básicamente, podríamos decirlo de esa manera. No saben Sí, cómo manejar la situación entre ellos. Están en una pelea dentro del gabinete del mejor equipo de los últimos 50 años, entre comillas. y efectivamente, como eso es transparente, eso se trasluce, eso se deja ver, y es evidente para todos que no hay claridad respecto de la conducción y de cómo abordar esta situación de una manera consistente, el desbande general, ¿verdad? Y en particular, dentro de aquellos que pueden operar dentro del mercado financiero, este caos se traduce en el tipo de turbulencias, en el tipo de movimientos que estamos viendo y en la fuga de capitales que está por detrás de estos movimientos. Exactamente, Alejandro. Bueno, muchísimas gracias por esta explicación que como siempre es fantástica y es clarísima. Bueno, a ustedes nos vemos el jueves próximo. Nos vemos el jueves que viene. Estábamos recién en comunicación con nuestro queridísimo columnista económico Alejandro Otero, que por cuestiones de tiempo no pudo entrar la columna en el día de ayer jueves, así que la tuvimos hoy viernes.